presentación. Realmente la diferencia que tengo con todos los demás es como los compañeros de la mesa, me dedico básicamente a la asistencia de pacientes, un poco a la investigación, a la innovación. Pues por desgracia todavía no la tengo muy metida en mi agenda. Sin embargo, voy a presentar los resultados de cómo la innovación ya está cambiando, puede ya estar cambiando nuestra práctica clínica. Y en ellos voy a hablar de los stents sin polímero. Para hablar de esta innovación voy a poneros, estos son mis conflictos de interés, y voy a poneros en contexto de cómo una tecnología y la farmacología han ido de la mano desde el inicio de la cardiología intervencionista. La cardiología intervencionista dio la primera gran revolución cuando nos dimos cuenta que no solo expandir los stents con alta presión, sino también dar unos antiagregantes plaquetarios más potentes permitía el uso de los stents no como bailout, sino como primera terapia de tratamiento en todos los pacientes. Y es más, como veis en el timeline, el desarrollo de los nuevos stents ha ido de la mano de la adición de fármacos más potentes y sobre todo también ampliándolos en el tiempo. ¿Y por qué? No solo por los beneficios clínicos que vimos al seguir las poblaciones a lo largo del año, sino que en los primeros dispositivos que disponíamos encontramos un problema. El problema que por un healing, por un cicatrizado más tardío, presentaban estos dispositivos presentaban trombosis de manera muy tardía, con lo cual hacía la necesidad de proteger a estos pacientes con terapias antiagregantes mucho más prolongadas, a más de un año, como demuestran los trabajos in vitro de la profesora Birmani con los stents de primera generación. En la trombosis del stent, que es una de las principales complicaciones y por supuesto la más temida que tenemos, los que no pertenecen a este foro de la cardiología, hay varios variables que estamos intentando controlar. Aquí hablaremos un poco de las variables dependientes del stent y como veis hay básicamente una lista bastante larga en los cuales la que hemos tratado y la que más nos preocupó al principio era una endotelización incompleta, sobre todo pasado un año de tratamiento. ¿Eso cómo se ha resuelto? Se ha resuelto con las nuevas plataformas. Ya tenemos una segunda generación, yo creo que no hay ningún hospital ahora que está trabajando en la primera generación de stents, y hemos visto cómo esa segunda plataforma, no quiero entrar mucho, pero el uso de fármacos y de las estructuras ha permitido que esa endotelización sea más completa, permitiendo que los stents estén más embebidos y menos expuestos al flujo circulatorio, con lo cual ha hecho pensar que mucha gente podemos reducir la doble terapia en determinados pacientes en corto tiempo. Sin embargo, como veis en el siguiente punto, cada vez están apareciendo terapias antiplaquetarias mucho más potentes y encima estamos intentando tenderlas como mucho más tiempo. ¿Y eso qué es el problema? El problema es que conforme queremos tratar mucho más las complicaciones trombóticas, nos estamos exponiendo a un riesgo y pagando un peaje de unos eventos de sangrados que pueden ser desde muy pequeños hasta muy grandes, pero lo que sí que sabemos es que estos sangrados no solo a corto plazo, sino a largo plazo importan en la sobrevida del paciente. Se estima más o menos que es peor que un paciente resangre que tenga una trombosis del stent en carga de muerte general en la población. Por ello, desde que tenemos estas nuevas terapias, se han intentado hacer un grupo de estudios intentando ver si con estas nuevas plataformas, con estos nuevos fármacos, podemos reducir de una manera general la duración de la doble terapia. Y como veis aquí, hago un resumen con todos los ensayos clínicos más importantes que se han hecho comparando una terapia prolongada frente a terapias reducidas y veis los resultados. Para no enrollarnos, y esto podría ser el tema del debate nada más de una sesión, vemos que casi todos los ensayos, excepto uno que fue el único que fue randomizado, los demás son observacionales, pero los datos parece que eran favorables, que no había un aumento de los eventos trombóticos, especialmente la trombosis del stent. Y eso simplemente con ese grupo de estudios que habéis visto, que casi todos no son randomizados, el único randomizado se para prematuramente por el reclutamiento, hace que se mantenga la nueva revisión de la guía de integración los 12 meses obligatorios, sobre todo en síndrome coronario agudo, mientras que deja la puerta abierta en función de en cardiopatía isquémica estable o en stenting electivo, deja la puerta abierta a suspender a 6 meses en caso de stents recubiertos con fármaco, dejando curiosamente la extensión a un año en el caso que no tenga el paciente alto riesgo de sangrado.
¿Y por qué es? Porque vemos que la reducción del riesgo de trombosis, ¿por qué estamos buscando estas plataformas? Porque la reducción del riesgo de trombosis a lo mejor nos puede reducir la necesidad de esta antiagregación, que en determinados grupos, y no todos, nos va a suponer un beneficio clínico, como hemos visto, evitando que esos pacientes puedan sangrar. Y aquí viene la parte donde los stents sin polímero han entrado. Otra de las partes, como veréis, es la reducción de la inflamación y de hipersensibilidad, que se ha visto relacionada con los stents desde con la reacción de un cicatrizado más tardío y con la incidencia de trombosis en estos pacientes, en las reacciones hipersensibles que tenían los polímeros, y sobre todo, como se demuestra, estas gráficas son muy difíciles, pero si veis hay un agregado de células inflamatorias cercano al substrut donde venía el polímero para sujetar la droga y así distribuirla sobre el tejido. Entonces, sobre eso se ha estado trabajando, sobre todo en dispositivos como el BioFreedom, que es en evitar el polímero. Y para evitar el polímero, como ahora describimos un poco someramente, para no aburriros con tecnología, se ha hecho un patrón de como celdillas excavadas dentro de la estructura, y contamos con un fármaco que es un derivado de los antiproliferativos del grupo Limus, pero con una gran lipofilidad, con lo cual pasa rápidamente a los tejidos. Como veis, no solo está la empresa Biosensor ha desarrollado, que hay varias empresas que están desarrollando esta tecnología, y lo que hace es, como veis, crear como unas microceldillas dentro de la estructura del stent para que no tenga que ser sujetado. Al tener estas microceldillas se consiguen dos cosas principalmente. Uno, aumentamos la superficie de distribución del fármaco en el tejido, y por supuesto al utilizar un fármaco muy liposoluble, aproximadamente se calcula en 28 días el 98% de este fármaco ha difundido al tejido, y hemos convertido nuestro stent recubierto de fármaco en un stent convencional con la distribución ya del fármaco completamente en los tejidos. Esto es lo que hemos descrito antes y vemos cómo el fármaco sí, en comparación con otras dosis de este mismo fármaco, tiene una rápida distribución hacia los tejidos y una rápida desaparición de lo que es la plataforma. En estudios a nivel tanto con modelo animal como modelo animal hemos visto cómo estos stents son seguros en el sentido de que no hay la pérdida tardía del lumen. ¿Eso qué significa? Que no permite mucho más crecimiento neointimal que otras plataformas con fármacos más potentes o utilizando polímero para asegurar una distribución. Pero esto se puede aplicar. Sabemos que estos fármacos son seguros, los demás también, estos stents son seguros, los demás también. Entonces, aquí llegó la idea de buscar un subgrupo de pacientes en los cuales sería necesario una suspensión de estos fármacos, que son los grupos de alto riesgo de sangrado. ¿Y por qué? Porque no solo hay una paradoja cuando leemos un ensayo clínico randomizado, que no es exactamente una fotografía de la población que estamos tratando, sino además, sobre todo los pacientes de alto riesgo de sangrado, que son los que tienen enfermedad muy extensa, los pacientes muy mayores o enfermedades a otros niveles como enfermedad renal carotidia, ya se salen completamente de la gráfica y casi no podemos inferir los resultados que tenemos con otros ensayos clínicos. Por eso se diseña el Leaders Free, que pasaré a comentarlo rápidamente, en el cual se comparó una plataforma completamente convencional a este recubierto de fármacos sin polímero, en los cuales se añadió una novedad. Se suspendió la doble terapia antiagregante al mes, dejando monoterapia antiagregante, y tenemos un endpoint que no solo es un endpoint geográfico de target lesion failure o revascularization, pero también tenemos un endpoint clínico recogiendo infartos, complicaciones trombóticas y complicaciones de sangrado. En la inclusión las saco, no suelo sacarlas, porque es muy importante ver qué grupo de pacientes son los únicos que se quiso incluir. Y como veis, son los de la otra parte de la gráfica que he puesto en el caso de los ensayos clínicos. Son pacientes muy añosos que van a tener una anticoagulación añadida, con lo cual nos va a suponer una suspensión más temprana de la antiagregación, hemoglobinas ya bajas, etcétera, etcétera, etcétera. Pacientes de muy alto riesgo, sobre todo de sangrado.
y se hizo un cálculo de tamaño muestral en el cual 1.228 pacientes eran suficientes para tener tanto el endpoint de eficacia como el endpoint de seguridad entendido como evento trombótico. Como veis, lo saco para que esta es muy determinante. Vemos como los pacientes que se incluyeron no son pacientes incluidos por los pelos. La media fue de casi 2 factores de inclusión para tener en este estudio. Y en la mayoría pacientes añosos y sobre todo con un porcentaje nada despreciable de pacientes que tuvieron que llevar una anticoagulación de manera prolongada al alta de su evento de reclutamiento. Como veis aquí en las características basales, destacar la gran incidencia, más de la mitad, casi el 65% de enfermedades multivasos y hasta un 35% casi de fibrilación auricular, que en casi toda seguridad, todos esos pacientes, como veis, coincide con los pacientes casi que tuvieron que llevar una doble anticoagulación, haciendo suponible la necesidad de una triple terapia o la suspensión de uno de los dos antiagregantes de una manera temprana. Como veis, si pasamos a los resultados, la utilización de esta plataforma, de este nuevo stent, hizo una reducción en el endpoint de seguridad que fue el Target Lesion Revascularización guiado por la clínica. Sin embargo, de una manera fue en todos los componentes fue homogéneo en todos los componentes del endpoint compuesto. Pero además, de una manera también muy clara y la que más impacto ha tenido la clínica es el endpoint clínico. Se ha visto una reducción del endpoint clínico combinado, principalmente, como veremos aquí, a expensas de una reducción de las tasas de infarto tipo 1 del infarto espontáneo, pero como veis, sin un aumento significativo ni la muerte total ni siquiera de la trombosis del stent. Además, se ve como tampoco estos pacientes sangraron mucho más que los pacientes que se les trató con una plataforma no recubierta de fármaco, y donde vemos también señalar que efectivamente eran pacientes de muy alto riesgo de sangrado, teniendo tasas generales de casi el 20% de sangrado cuando rondan el menos de 10 en una serie de un ensayo clínico normal. Únicamente para acabar y para no alargarnos mucho más, destacar en el análisis de subgrupos cómo el síndrome coronario agudo mostró una diferencia significativa en la comparación por subgrupos, en que iban mejor este tipo de fármaco, este tipo de stenes en pacientes que presentaban síndrome coronario agudo. Esto ameritó un subanálisis que recientemente se ha publicado, en el cual, no sé si lo veis bien, se mantienen los resultados de mejor eficacia y mejor seguridad en los pacientes que recibieron este tipo de stent sin polímero. Sin embargo, es un análisis por subgrupos, hay que tomar estos datos de manera con cautela, pero puede ser que aquí estemos abriendo un nuevo hito en el tratamiento con stents, sobre todo en pacientes de alto riesgo de sangrado. Breves mensajes finales. La tecnología futura, estamos en una mesa de innovación, podría permitir el cambio de nuestras actitudes terapéuticas, o por lo menos en el caso de terapias antiagregantes prolongadas. En este caso, esta terapia, en este device, teniendo un diseño peculiar con un fármaco también peculiar, podemos reducir el riesgo de la trombosis eliminando uno de los factores de riesgo para producirlas. Y para el futuro, como veremos, hay una mejora de plataforma en los cuales me gustaría acabar con el roadmap del desarrollo de este tipo de stenes, en los cuales, como sabéis, este ensayo que os he presentado ya está publicado completamente. Y nada más, si tenéis alguna pregunta.